Buenas tardes, compi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Nuria. Muy buenas tardes a todos. Una tarde más aquí con Metatols. Pues sí, y esta tarde hablamos de un tema que me toca de cerquita. Sí, 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 es verdad. Exacto, la sanidad. En mi época moza, yo era enfermera y trabajé 15 años en hospitales, o sea que me toca Ahí de es cerca. nada, ¿eh? Ahí es nada. Ahí es nada, ahí es Años. nada. Eso te da una pista ya de la edad que tengo. Pero bueno, hasta Nada, aquí nada. puedo leer. Que el Eh, público haga sus cálculos. exacto, exacto, y se equivoquen si puede ser. Eh, bueno, hoy la sanidad la vamos a ver desde un punto de vista un poco distinto, desde el punto del metaverso. A ver qué vamos a descubrir hoy. A ver, de todas formas, hoy hacemos este Metatalks porque el día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, ¿te acuerdas? Sí, Compi? así es, Nuria. Además, yo creo que hoy vamos igual a tirar algunas barreras, ¿no? Porque hay quien todavía tiene miedo y tiene cierto resquemor, ¿no? Al metaverso, pero las oportunidades y aplicaciones que nos brindan en el ámbito sanitario son muchas. Desde luego, porque, bueno, hoy lo hablaremos luego, ¿no? Porque es una pregunta que les haremos, ¿no? A ellos, pero, por ejemplo, en algunos países hasta el 30% de los medicamentos son falsos. Y la blockchain nos podría ayudar a verificar estos medicamentos, la autenticidad de estos ¿Vale? fármacos. Entonces, bueno, en este sentido, bueno, también hicimos una encuesta esta semana, hemos hecho una encuesta que hemos hablado, hemos preguntado a la gente qué cree que va a deparar el metaverso en nuestra sanidad. Y la gran respuesta, la mayoría han dicho que el uso que le ven mayoritariamente es la formación del personal. Pero bueno, no solo eso. Efectivamente, no solo eso. Y no nos vamos a enrollar más. Vamos a Venga, dar paso ya a nuestros invitados que tienen mucho que decir. Así que venga. José Miguel Cacho, founder en Curae Salud, asesoría y educación en salud digital. Buenas tardes, José Miguel. Hola, buenas tardes, Nuria Nuria T, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Muy bien. placer que me hayáis invitado y estar aquí con vosotras esta tarde hablando de Metaverso Salud y de lo que se nos ocurra, como ya anuncié por ahí. Así que Muy un bien. placer. Venga, vamos a ver. Alberto Melón, CEO and co-founder de Crotalus Labs and Metacare Health, Digital Health, IA, Web3 y Health Metaverse. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, Nurias. Y bueno, lo primero, pedir disculpas por mi voz. Normalmente tengo algo más de voz, pero como ellas y mis compañeros ya saben, estoy convaleciente todavía de un proceso de infección respiratorio y bueno, por lo menos quería estar aquí con todos vosotros. Por lo tanto, pido disculpas porque no es el mejor tono de voz que puedo ofrecer. Sin embargo, tenía Nada muchas que ganas de estar aquí. disculpar, nada que disculpar, de decirle además a nuestros seguidores que a pesar de lo malito que estás, no has querido faltar a esta cita y estar con ellos y con el resto de ponentes, así que darte las gracias a ti por el esfuerzo. Y saludamos también a Miguel Ángel Barreira, gerente de área en Ferrer, fundador de VMD Visitadores Médicos. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas a todas las Nurias, habidas y por haber, y a los compañeros de panel. Y encantado de estar aquí con vosotras. Gracias por la invitación. Intentaremos dar un juego importante a lo que tenemos entre manos, al metaverso en sanidad. Venga. Genial. Y finalmente David Castro, director científico responsable de investigación e innovación biomédica, especialista en transformación digital y finanzas aplicadas al sector salud. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Nuria Steam. Muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de poder charlar, explorar sobre el metaverso con unos super cracks como los que tenemos aquí. O sea que vamos deseando de que comenzar ya. Pues venga, Pues pues mira, vamos a empezamos. empezar. Exacto, empezamos. Como sabéis, aquí lanzamos las preguntas y vosotros cogéis el testigo, el primero que quiera, y los Ujú. siguientes van sumando. La primera pregunta que os hacemos esta tarde. La pobreza es el mayor obstáculo para la salud. Casi el 50% de la población mundial carece de acceso a servicios sanitarios básicos. ¿Cómo puede ayudar el metaverso a llevar la sanidad a estas personas y a estas zonas? Adelante. Bu- Bueno, pues mira, me voy a lanzar yo mismo. Mira, pues la verdad que es una pregunta muy interesante. A ver,
yo creo que el metaverso no va a tener ninguna repercusión en relación con la salud en países y regiones pobres si no hay infraestructuras y equipamientos tecnológicos que puedan soportarlo. Esto es así. Decías el dato, el 50% de la población mundial carece de accesos a servicios de salud básicos. ¿Por qué? Por falta de infraestructuras. El metaverso, digamos que es un concepto, un entorno virtual que puede, estar relacionado con multitud de tecnologías y precisamente si no tiene el respaldo de las infraestructuras y los equipos tecnológicos en relación con ese soporte del metaverso, pues yo creo que no va a tener mucha repercusión, la verdad. Creo que cuando hablamos de acceso a la sanidad, pobreza, etcétera, yo creo que es necesario hablar de estrategias que aborden sus causas, ¿no? Y eso pasa necesariamente por luchar contra la injusticia social y la inequidad. Y es precisamente ahí donde las nuevas tecnologías, muchas de las tecnologías que pueden soportar el metaverso es donde tienen mucho que decir, ¿no? Pero creo que básico, infraestructuras como red eléctrica, internet. Sin esto, el metaverso no tendrá ninguna repercusión en este tipo de países o regiones en las que no hay acceso a los servicios médicos. Yo creo que, dándole un poco la razón a David, porque creo que ha dado en la clave, ¿no? En la infraestructura, evidentemente el metaverso no puede por sí solo solucionar un problema estructural de pobreza, ¿no? Donde sí puede, digamos, colaborar, por lo menos conceptualmente, es en la optimización de recursos. Es decir, la pobreza es un problema no para el acceso a la salud o para el metaverso, sino para todo. Estaremos de acuerdo en que es algo de perogrullo. Pero a fin de cuentas, si tenemos algo que nos permite optimizar los recursos o gestionar los datos de una manera más eficiente, de forma indirecta estamos contribuyendo un poco a que esos recursos lleguen un poco mejor a donde hagan falta. Y claro, ya no hablamos solo de zonas geográficas o geopolíticas, sino mismamente de zonas rurales, en las que estamos de acuerdo en que muchas veces no se dispone de los mismos recursos e infraestructuras que en la ciudad, pero a fin de cuentas de lo que tratamos con el metaverso no solo es de poder establecer comunicaciones a distancia, sino de reducir esas distancias o de acercar, por ejemplo, el mundo rural a los medios más avanzados. Entonces, en ese sentido, sin necesidad de pensar en las tecnologías más avanzadas, por ejemplo, en 6G o en el procesamiento cuántico más avanzado, en cosas, digamos, que sean prácticas, que sean ceñidas a un caso de uso. En cuanto a optimización de recursos, sí podemos estar hablando de un posible rol de intermediario en este sentido. No sé lo que opinan José Miguel y Miguel Ángel. Yo creo que, si me permite, Miguel Ángel, y te dejo para el final, lo siento mucho, es un poco lo que estabais orientando. Yo no tanto lo orientaría quizá a países pobreza o países en vías de desarrollo, porque también tenemos una cierta pobreza en nuestros países y hay mucha población a la cual, pues, incluso sin necesidad de que sea metaverso, sencillamente con una teleconsulta, una videoconsulta ahora mismo, tienen dificultades de acceso. Estamos hablando de personas mayores, de personas con discapacidad, de minorías, de personas que viven en zonas rurales, como ha dicho Alberto, de personas de bajos recursos económicos y socioeconómicos. Al final, la tecnología, cualquiera que hagamos, la idea que tiene es que contribuya a que haya una equidad en el acceso de salud. Y las tecnologías lo permiten, y el metaverso en su momento lo permitirá, tratando de evitar esas distancias que se producen ahora mismo. No hay nada peor que empezar a implantar tecnología y al mismo tiempo estar, pues, ahondando aún más las distancias entre las personas, porque acabaremos, pues, con un problema que ahora mismo tenemos en el sector salud, que es el de la falsificación digital de las personas, y que lo tienen también en otros sectores, como puede ser la banca, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un poco el recorrido que acaba de comentar Alberto. Las políticas tienen que hacerse de forma de contribuir a que haya un crecimiento, y con un crecimiento con tecnologías, y que esa tecnología al final, pues bueno, tenga su repercusión tanto en el mundo de la salud como en cualquier otro aspecto. Y ya le dejo a Miguel Ángel a ver si tiene algo más que añadir, que seguro que sí. Bueno, yo a la pregunta estoy muy enfocado, muy orientado con lo que han dicho los demás, y mientras tanto yo en Catalán, como han dejado más tiempo, he buscado un dato importante que para mí es demoledor. Sudán del Norte, Sudán del Sur, Congo, Chad,
no tienen servicio en Amazon. Entonces, si Amazon no da servicio en esos países, el metaverso en sanidad no va a llegar. Al final, volvemos a lo mismo. O sea, el metaverso nos va muy bien a aquellos que nos vaya a ir bien, pero los que no tienen la suerte de estar en esos entornos, les va a dar un poquito igual. Y es la pena, ¿eh? Es la pena. Lo digo con pena porque realmente en nuestra utopía decimos, el metaverso hará que un cirujano opere de cataratas a una viejita en Sudán del Norte. No llega a Amazon, no va a llegar al metaverso. En eso todavía tenemos que seguir avanzando para que el mundo realmente diga, ahora hacemos cosas por todos. Pero no. Y me baso en Amazon, como puede haber también muchos negocios que no han llegado, pero ¿quién puede pensar que Amazon no esté en algún sitio? Pues en esos países no está. Lapidario, pero cierto. Sí. Sí, sí, y en este sentido, la verdad es que agradezco, en primer lugar, lo quería mencionar, vuestra capacidad de síntesis, ¿eh? Me parece brutal y os lo agradezco un montón porque así podemos debatir muchísimo más. En este sentido, ¿la inteligencia artificial creéis que nos ayudará a prevenir enfermedades? ¿Cómo mejorará nuestra salud? Yo aquí, si queréis, tomo el guante en primer lugar por la parte que me toca de como clínico, o por lo menos ex clínico, en mi caso, por haber estado, digamos, en la trinchera, en el COVID y mucho antes, los 11 años de experiencia que tenía previa. Diré que la respuesta corta es sí. La respuesta no tan corta es nos va a ayudar a todo, y eso es algo que se va a ver en los próximos años. Y el matiz explicativo es que, bueno, todos somos testigos del éxito, más bien también el ruido mediático, ¿no? De ChatGPT y todas las IAs generativas que están ahora mismo en boga, pero realmente estamos en contacto con la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Es decir, cualquiera que haya interaccionado desde hace 20 años para acá con un e-commerce ha estado en contacto con una inteligencia artificial. Cualquiera que haya jugado un videojuego, por supuesto. Pero es que cuando escribimos en el móvil y tenemos una sugerencia de cuál es la siguiente palabra, eso también se llama Federated Learning, pero es una de los tipos de inteligencia artificial. Con esto quiero decir que evidentemente GPT-4, ya se está trabajando en GPT-5, Lambda de Google, modelos generativos muy potentes que de un modo u otro, y cuanto más reglado, cuanto más testado en un campo de batalla real, ¿no? Como en la sanidad, mejor, de un modo u otro van a tener su lugar. Entonces, lo que es interesante aquí no es decir si sí o si no, porque parece evidente que sí, sino cómo lo podemos hacer mejor. Cómo debemos entrenar esos algoritmos para colaborar con los médicos, colaborar con las enfermeras, colaborar con todos los profesionales de la salud a realizar mejor su trabajo. Evidentemente, antes se podía asumir en simplemente liberar las tareas repetitivas. Hoy en día sabemos que no es solo eso, que van a ir mucho más allá, que hay modelos muy potentes que incluso aprueban, ¿no? Exámenes exigentes de sanidad. Entonces, es evidente que va a suceder. Lo importante es trabajar en la ética subyacente para que las cosas se hagan de una forma correcta y trabajar en un modelo y en un formato que nos pueda ser a todos útiles. O sea que la respuesta corta sería, claro, que sí, nos van a ayudar a trabajar en el diagnóstico de enfermedades y, por supuesto, en muchas otras tareas más. Siguiente. Bueno, un poquito, siguiendo la línea de Alberto, quizá comentar, porque me resulta muy interesante, porque de hecho ya hay proyectos desde hace años que trabajan en sistemas de prevención y diagnóstico apoyados en la inteligencia artificial. Yo recuerdo un proyecto liderado por Google en colaboración con investigadores del Reino Unido, mediante el cual crearon un sistema que permitía detectar de manera precoz la retinopatía diabética. Utilizando la inteligencia artificial. La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera en el mundo y fue un proyecto que desarrollaron ya hace 7 años, en 2016, como decía, y tuvo muy buenos resultados y de hecho se está utilizando para detección precoz de esta patología. Recuerdo también un proyecto muy interesante de hace 3 años, científicos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en colaboración con el Hospital General también de Massachusetts, desarrollaron un modelo de Deep Learning que puede detectar el riesgo de padecer cáncer de mama hasta 5 años antes de que aparezca, con solo examinar una mamografía, ¿no? A través de inteligencia artificial. Yo creo que efectivamente, como decía Alberto, hay que trabajar mucho más en aspectos éticos, legales, etcétera, pero la
la inteligencia artificial en cuanto a la prevención y al diagnóstico precoz, se está investigando sobre ello e incluso se está empezando a introducir en la práctica clínica. Probablemente con más, digamos, con más potencia en países como Estados Unidos, pero o sea, es una realidad, es una realidad. Miguel. Miguel Ángel. José Miguel, va, así me quedo yo para último. Voy recogiendo esto. Dale tú. Es más cómodo. Vamos, Miguel Ángel, ánimo. Venga, bueno, yo creo que sí, que va a ayudar y mucho, de hecho ya está ayudando. Lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado y ya no le llamamos inteligencia artificial a un biomarcador que nos arroja unos valores prostáticos que pueden ayudarnos a determinar si hay un cáncer o no. Ya no le llamamos inteligencia artificial a un software que te hace una foto y compara ese grano con un banco de imágenes de 15.000 millones de imágenes y te puede determinar si va a ser más peligroso o menos. Eso ya es como una inteligencia artificial de pueblo, ¿no? De tercera. Ya no la consideramos, porque claro, cuando entramos aquí y ponemos la flauta de Bartolo y te sale una ilustración con un señor Bartolo tocando la flauta, pues nos parece que eso es la verdadera inteligencia artificial. Pero no, ya existe. Hace tiempo que se utiliza y además no es que vaya a evitarnos enfermedades, es que ya lleva tiempo evitándolas. Pero en el estado en el que estaba, pero se ha puesto de moda ahora, ¿no? Ahora ha llegado al público, a que todos podemos buscar ahí y hacer hoy un PowerPoint de la hostia con algo que nos han pasado. Pero eso ya y probablemente va a seguir salvando vidas y de alguna manera paliando enfermedades. Pero al paso que nos va a ir introduciendo dentro de la nueva tecnología. Para mí ya no es que lo vaya a hacer, lleva tiempo haciendo. Sí, completamente de acuerdo. Es que los oropeles de ChatGPT nos están haciendo muy mal. Ya hace muchos años, hace por lo menos 4 o 5 años, que se está utilizando en el ámbito clínico sin ningún problema para toda la parte de analítica predictiva. Es decir, ser capaces de encontrar un patrón de una serie de datos, generalmente son datos clínicos, datos de los pacientes, analizarlos y a partir de ahí encontrar esos marcadores que son capaces de, posteriormente, cuando llega un nuevo paciente, saber pues qué grado de riesgo tiene para tal enfermedad o qué posibilidad tiene de volver otra vez a urgencias o de cualquier otro aspecto. Eso se está utilizando en 3 ámbitos muy claros. Uno, en el ámbito de la imagen. Bueno, la imagen médica se están haciendo auténticas maravillas, lo acaba de decir Miguel Ángel con el tema de dermatología, pero se está haciendo con TAC, con radiografía, se están haciendo estudios, pues eso, prospectivos para ser capaces de, con una sola radiografía, con todo un machine learning, un deep learning que ha trabajado y ha sido entrenado posteriormente, pues lograr, pues eso, pues diagnósticos anticipados, etcétera, etcétera. Esa es una parte. La otra parte es la de los datos, los propios datos que nosotros generamos, nuestros propios datos, más allá de los datos que podemos tener con nuestros wearables, que también se están utilizando, que también nos generan patrones y que también son para identificar. Y hay una última nueva, que no es tan conocida, que tiene un poco de relación con ese ChatGPT, que es una inteligencia artificial que le llaman ambiental, y es aquella que proviene de la voz, que proviene de los gestos, de los movimientos, ¿vale? En la cual somos capaces de, por cómo habla una persona, cuál es el movimiento de esa persona dentro de una habitación, encontrar esos patrones para después poder incluso detectarle algo. Entonces, para mí ya está a la orden del día y el único o el gran problema de todo esto es cómo se comercializan o cómo se realizan. Hay una labor complicada a nivel de privacidad de datos para poder trabajar y entrenar a todas esas inteligencias artificiales, a todas esas machine learning, y además de esa parte está la parte de, bueno, quién es el que hace el mejor algoritmo, ¿no? El mejor algoritmo suele ser de algunas empresas que realmente tienen esa capacidad para hacerlo.
Se pueden vender, se pueden comprar, los podemos adquirir. El Ministerio de Salud, tu comunidad autónoma adquiere esos algoritmos. Muchos de ellos están incluidos en las mismas máquinas, en los mismos dispositivos que te hacen el análisis de tu cuerpo, cuando te hace el TAC, cuando te hace la radiografía. Hay unos software en el cual ya está incluido inteligencia artificial, pero hay otras inteligencias artificiales que no. Y ahí es donde nos encontramos con problemas regulatorios y legales, pero algo que no puede evitarse porque es que la ganancia es enorme, es absolutamente enorme. O sea que la respuesta, y perdonad por este largo speech, la respuesta es sí, y se está haciendo y se va a hacer, pero de una forma realmente increíble. Aunque no nos admiremos tanto como que nos dibujen un unicornio con algún otro objeto y demás, ¿no? Pero eso sí es también y es la base de la inteligencia artificial. Un apunte rápido, si me permitís. Sí. Porque creo que es importante, con todo lo que se está hablando ahora de ChatGPT, etcétera, que la inteligencia artificial tiene potencial para diagnosticar de la misma manera que pueden diagnosticar los profesionales. Yo creo que es muy importante dejar claro que quien diagnostica es el profesional. La inteligencia artificial y otras tecnologías están como recurso de ayuda para facilitarle al profesional el diagnóstico, el tratamiento, etcétera. Inteligencia artificial, o sea, en un futuro no va a ser la inteligencia, no te vas a meter en ChatGPT, le vas a decir tus síntomas y te va a decir, tienes esto, tienes que tomarte esto, no. Va a ser siempre el profesional que diagnostique. Ahí el problema, y estamos entrando en un tema que es un poco complicado, sí. Porque tiene su tela, porque hay symptom checkers magníficos que son capaces de decirte cuál es tu enfermedad en función de responder a las preguntas de tus síntomas. Y que están avalados como medicamento o como medical device, como dispositivo médico, es decir, pueden ser utilizados por los profesionales. El tema es que, evidentemente, todos estos sistemas se llaman de ayuda a la decisión clínica, ¿vale? Te ayudan a que tú tomes la decisión. La decisión es del profesional, pero también advertimos, y esto así ocurre, que cuando se tiene que analizar una placa torácica o, mejor dicho, 500.000 placas torácicas para ver si hay algún tipo de problema pulmonar, etcétera, etcétera, hay una inteligencia artificial que les va señalando cuáles son aquellas que son más susceptibles de tener el problema. Y el resto se van dejando porque considera la inteligencia artificial que, con su capacidad que tiene de acertar y de predecir si hay algún problema en esa persona, pues considera que no tiene que ser revisado por un profesional para hacer posteriormente el diagnóstico. Con lo cual, sepamos también que es cierto que ayuda al diagnóstico, pero también es cierto de que hace un cribado muy amplio, que al final es lo que necesitan también los profesionales, dedicar más tiempo a lo que es lo importante y menos tiempo a lo que es un poco más accesorio. Sí, o sea, al final es una cuestión de eficiencia, ¿no? O sea, así podemos pillar más podemos hacer una predicción y una previsión, una prevención mucho más amplia de lo que una persona sola puede hacer. Cambiando al sector de la industria farmacéutica, ¿podría ser interesante el uso de la creación de gemelos digitales para, por ejemplo, ensayos clínicos de fármacos? Hablo yo porque es tu sector, básicamente. Por alusiones. Si se lo preguntas algo sobre el que tienen que trabajar, te dirá sí, claro. Que pinchen a mi gemelo. Yo creo que sí. Yo creo que sí, no solo bajo el punto de vista del interesado, sino bajo el punto de vista del prueba-error, ¿no? O sea, si se nos va para el otro mundo un gemelo, pues bueno, se fabrica otro y ya está. Si eso llegase a poder ser cierto, que yo esa es de las cosas que a veces pienso, ya nos estamos pasando, ¿no? De frenada, ¿no? Nos está yendo un poquito esto, ¿no? De las manos, estamos pasando. Pero si eso pudiese llegar, para mí sería realmente el paradigma de la sanidad. Es decir, mire, yo tengo que operarle, tengo que quitarle el bazo, pero no tengo claro si
el tema de cómo coserle las arterias aquí. Voy a hacérselo a su gemelo y depende, pues ya vamos. Si eso se pudiera hacer, ya la medicina pasaría a otra dimensión. Porque probablemente serían muchos miedos, ya las compañías de seguro que aseguran a los médicos pues dirían, ya no tenemos sentido, porque fallaría poco. O sea, el margen de error bajaría a límites casi inexistentes. Sí, me gustaría lo suyo. A mí me encantaría poder ir a un doctor y decirle, mira, este producto o este instrumental quirúrgico, lo que quieras presentarle, te traigo a este gemelo mío, por ejemplo, para que lo pruebes sobre él, y si te convence, luego tú llegas con tus pacientes. Imagínate. La bomba, ¿no? Si sabéis de alguien que inseguro. Ya. ¿Por qué no? Bueno, igual estamos dando ideas, ¿no? Yo creo que hay una empresa, porque me ha interesado mucho la pregunta. Hay una empresa estadounidense que está participada por laboratorios farmacéuticos importantes, grandes, que está trabajando en eso. Está trabajando en crear gemelos digitales para ensayos clínicos. Me ha llamado la atención porque lo que hacen es recuperan los datos históricos de los ensayos clínicos que se han hecho de ciertas patologías y con esos datos son capaces de crear una especie de gemelo digital. Y ese gemelo digital lo utilizan dentro de un ensayo clínico. ¿Vale? Además de los pacientes normales, tienen ese otro gemelo digital que le han creado en función, pues ya os digo, de cuál es la literatura y de ensayos anteriores, ¿vale? Y con eso lo que pretenden es saber si ese gemelo digital les va a dar suficiente información como para que pueda reemplazar a una persona normal en un ensayo clínico, ¿vale? Con lo cual me ha parecido súper interesante. Y han puesto dinero sobre la mesa para esta empresa para que sigan investigando. Y para ensayos clínicos, dos cosas que está haciendo los laboratorios y que me parecen muy, muy interesantes. Una, los ensayos clínicos descentralizados, ¿vale? Ya no va a ser necesario que tú vayas a que te pinchen, a que te cojan, te midan, te hagan me recoja la presión arterial, etcétera, etcétera, porque vas a estar en tu casa, vas a estar rellenando una serie de formularios, vas a tener una serie de dispositivos que van a medir y pues bueno, pues va a ser más fácil, además del reclutamiento, ¿no? Que no tiene que ser presencial, sino que puede ser online, etcétera, etcétera, ¿vale? Una de ellas es esa, y la otra es realizar ensayos clínicos, pero con datos de la vida real. Es decir, acudiendo a las historias clínicas que ya existen y extrayendo de ahí esos datos para realizar los ensayos clínicos. En vez de coger 20 pacientes para hacerle un ensayo, o 40 o 60, se recogen 5.000 historias clínicas, se eligen de allí cuáles son los datos más adecuados y sobre esos pacientes se siguen haciendo esas mediciones para esos ensayos. Y así se demuestra si hay efectividad también posteriormente, ¿vale? Con lo cual, vamos, y yo estoy seguro que en la industria farmacéutica va a seguir apostando y lo de los ensayos clínicos estoy diciendo, perdón, lo de los gemelos digitales es tal como lo ha dicho Miguel Ángel, es si puedes poner a alguien para hacer todas las pruebas, igual que los datos ficticios, ¿no? Hay datos que ya se generan, que se están generando a través de inteligencia artificial, que simulan datos originales, ¿vale? Para que no haya ese problema de me faltan datos, pues los simulo. Pues aquí lo mismo. Sí, y ya acabo lo último, sí está haciendo bastante hincapié en hacer gemelos digitales de órganos, porque es bastante más fácil simular el funcionamiento de un corazón, por ejemplo, o de un brazo, o con los movimientos de él, que de un cuerpo entero, de una persona, de una organización, ¿vale? O sea que la respuesta sigue siendo sí positivo. Bueno, yo creo que José Miguel le ha tocado ya todos los palos, prácticamente. No, Miguel Ángel ha dado un clavo con la utilidad, o sea, decir que creo que es algo innegable, que es algo que de ponerse en práctica tiene un valor innegable para la industria. Y José Miguel ha mencionado de forma brillante las aplicaciones. Ya se está realizando, fíjate, yo creo que más de una empresa ya están trabajando en un gemelo digital, que claro, por supuesto aquí cada uno o cada sector, cada empresa puede poner su dintel de exigencia en cuanto a lo mismo que pasa con los modelos generativos, con las distintas generaciones, lo mismo aplicaríamos a esto. Es decir, que para poder generar un humano virtual, vamos a decir, normofuncionante, estamos muy lejos todavía de eso. Evidentemente cada vez estamos más cerca, pero como bien dijo José Miguel, generar un tejido es más sencillo, ¿no? Y poder predecir de forma más fiable
cómo se va a comportar ese tejido. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de la hematología. Nosotros poder generar una médula ósea, un entorno de generación donde podamos más o menos prever qué factores pueden influir y pueden tanto negativamente como positivamente proteger para la respuesta de un fármaco, de un quimioterapéutico, de lo que sea, es de un valor incalculable. Predecir cómo reaccionaría eso con el resto del organismo es mucho más complejo. Hablamos de muchos más billones de datos, de input que tenemos que manejar para que eso sea eficiente. Pero evidentemente el camino es ese. Y luego, por ir un poco más a lo terrenal, a lo más inmediato, aunque no sea de una forma tan excelente desde un punto de vista técnico, podemos trabajar con el concepto de gemelos digitales de datos, ¿vale? Trabajando con datos demográficos, con datos poblacionales, actualmente ya, simplemente para generar modelos de predicción de qué probabilidades tenemos, yo qué sé, una persona de tal población, de tal edad, de tal etnia, de tal, lo que sea, de contraer esta enfermedad con respecto a otra de otro tipo parecido, ¿no? Nosotros en nuestra startup es un poco en lo que estamos trabajando, en gemelos digitales de datos, simplemente para poder empoderar al paciente y hacerle más propietario de sus propios datos a través de, en este caso, de un avatar. Esto en resumidas cuentas, todo el que esté interesado, nuestros espectadores también es más que bienvenido en contactar. Y creo que uno de los espectadores precisamente mencionaba que ya se está realizando esto con órganos, con moléculas y con tejidos para investigar, ¿no? Entonces, digamos que podemos extrapolar la situación ideal que mencionaba Miguel Ángel, ¿no? Es decir, este es mi gemelo, probemos las cosas en él, ¿no? Hasta que lleguemos hasta eso, todos los pasos intermedios van a aportar utilidad y ya se están haciendo. Y muy importante el concepto del ensayo clínico descentralizado que mencionaba José Miguel. Bueno, compañeros, yo estoy súper de acuerdo con todos vosotros y por aportar una visión un poquito distinta y diferente, complementaria en relación con los gemelos digitales. A ver, yo creo que el concepto de gemelo digital como representación, digamos, virtual de nosotros mismos, yo creo que es un sueño. Es un sueño húmedo de los que nos dedicamos a la investigación y a la innovación biomédica. O sea, estamos muy lejos de poder llegar ahí, ¿no? Digamos que es el objetivo final de la medicina personalizada de precisión, es el gemelo digital, ¿no? Nuestro gemelo digital. A ver, como decían mis compañeros, tenemos proyectos muy interesantes y hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco, primero con modelos digamos, virtuales de órganos, tejidos. El siguiente paso serán modelos de, no de individuos como tales, sino de grupos de individuos y finalmente llegaremos al modelo de individuo. Para que todas las personas que estén ahora conectadas puedan un poco poner en contexto y entender lo que supone de esfuerzo el desarrollo de esta tecnología. Os voy a poner el ejemplo de un proyecto que a mí me parece fascinante, que se llama el proyecto Blue Brain Project, el proyecto del cerebro azul. Es un proyecto internacional que está liderado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, y es un proyecto que está volcado en crear una réplica virtual de un cerebro de ratón, como primer paso para el objetivo final, que será hacer digamos, un modelo virtual de un cerebro humano. Pues en este proyecto, para que os hagáis una idea, en este proyecto hay 100 socios a nivel internacional, universidades, centros de investigación, empresas trabajando para el desarrollo de un gemelo digital de nuestro cerebro. Bueno, cerebro de ratón como el primer paso y finalmente de nuestro cerebro. Es un poco para que entendáis la dificultad del desarrollo de esta tecnología y de llegar al gemelo digital nuestro, del individuo. Y también para algo muy importante a la hora del desarrollo del gemelo digital es hay que apostar por la investigación básica en 3 áreas que yo considero fundamentales. Y sin la apuesta por la investigación en 3 áreas no vamos a llegar al gemelo digital. Una es la nanomedicina. La nanomedicina, todos los, digamos, el funcionamiento de las moléculas a nivel pues eso, básico de la célula, etcétera. Otro es la farmacogenómica, que es cómo los fármacos interaccionan con nuestros genes, y otra es la epigenética. La epigenética es cómo el ambiente externo puede activar o desactivar ciertos genes de nuestro ADN.
la investigación básica en estas 3 áreas, yo considero que no llegaremos nunca al gemelo digital, aunque tengamos tecnología como para poder desarrollar este componente. Yo, como dice David, si no comprendemos muy bien a nosotros mismos como seres humanos biológicamente, como para copiarnos, hay que reducirlo un poco, ¿no? Pero bueno, también es verdad que hasta hace muy poco no pensábamos que hubiera no sé, un gemelo social nuestro, ¿no? Social me refiero de redes sociales, ¿no? De nuestro otro yo, ¿no? Que parecía, y bueno, y está completamente definido. Llamas al señor Amazon y te dice perfectamente cómo eres, dónde estás, qué compras, qué haces, qué te mueves, etcétera, etcétera. Con lo cual... Voy a llamar a Amazon para que nos patrocine la mesa. Hombre. Y para que llegue a Sudán. ¿Qué pedir? Bueno, antes, al principio comentábamos el tema de la formación y sabemos que aproximadamente el 30% de las acciones médicas no tienen ningún efecto en el paciente, ¿no? Ni positivo ni negativo. ¿Cómo creéis que puede ayudar el metaverso y sus tecnologías a la formación, a mejorar la formación de los equipos sanitarios? Probablemente ese 30% se quede corto en la práctica, no, por llevarlo así un poco al sentido del humor. No, brevemente decir simplemente, es algo que ya se está haciendo, ¿vale? Hay casos, me parece que en la Universidad de Toronto, si no estoy equivocado, de estar utilizando, me refiero en formación médica a nivel universitario, herramientas de realidad extendida, por ejemplo, por disfrutar un poco el metaverso en sus distintas tecnologías, ¿no? Yo creo que todos hemos visto, y el que no lo ha visto alguna vez ha podido ver algún vídeo de aquella serie mágica del Doctor House, ¿no? En la que nos metíamos en los vasos sanguíneos o en los órganos y veíamos los mecanismos patogénicos, ¿no? Como era un poco por dentro. Evidentemente a nivel de espectadores era algo vistoso y a nivel de alumno o de estudiante o de quien quiera interesarse, siempre va a ser algo más visual que un texto, vamos a decirlo así. Entonces, toda tecnología inmersiva que nos permita entender mejor lo que ocurre en el organismo, por definición, por lógica, va a aportar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista formativo, yo digo, es algo que ya se está haciendo y, en mi opinión, creo que se va a hacer más. Por supuesto, dependerá de la infraestructura, de la logística que tenga cada institución educativa. Y desde un punto de vista de cómo repercute eso en la práctica clínica, estamos un poco las mismas. La limitación será la infraestructura, pero si tiene valor para la formación, seguramente tendrá valor en cierto modo y de forma razonable para transmitírselo a no solo a los pacientes, sino a los familiares de los pacientes, para los cuales a veces el mero lenguaje médico, por mucho que nos queramos poner a su altura, es complicado, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco, por lo menos bajo mi punto de vista, el metaverso. No de hablar de distancias o de tecnologías, sino de acercar distancias y de democratizar tecnologías. En ese punto de vista creo que puede tener algo de utilidad. No sé qué opinan mis compañeros al respecto. Yo creo que es clarísima y a mí me parece la más evidente y la que se tiene que explotar lo antes posible, porque estamos perdiendo una oportunidad increíble. Yo creo que, soy muy breve en esto, es muy conocido de que los métodos de aprendizaje, como más aprendes, es practicando, haciendo las cosas y no estudiando, con lo cual un entorno inmersivo donde hagas algo va a ser mucho más fácil de hacerlo. El Hospital Vall-d'Hebron tiene ya una plataforma para trabajar con temas de realidad virtual para sus profesionales y creo que debería estar desde te diría, no sé, desde el primer grado de ciencias de salud en cualquier estudiante, debería ya tener para toda la parte de fisiología, anatomía y demás, toda la parte de realidad extendida, pero vamos, tendría que estar aplicado desde ya. Y no tengo nada más que decir porque me parece súper obvio. David, Miguel Ángel. Bueno, pues un poco de acuerdo. Mira, yo creo que cuando hablamos de metaverso y tecnologías, igual tenemos que desligar 2 aspectos que yo creo importantes. Porque una cosa son las aplicaciones que puedan tener las tecnologías que pueden llegar a conformar el metaverso, que son muchas. Y otra cosa son las aplicaciones del metaverso entendido como un mundo virtual en el que vamos a interaccionar a través de avatares, etc. Lo que, perfectísimamente lo han explicado Alberto y José Miguel, la realidad aumentada, virtual, etcétera, pues está clarísimo y se ha probado
muchísimos estudios que es muy eficaz a la hora de formar a los profesionales, de enseñar a los profesionales y a los pacientes también incluso. Pero fijaos, yo creo que este tipo de tecnologías significan una complementariedad en la formación. Yo creo que a día de hoy no son una alternativa en determinados casos o para formación en aspectos muy concretos, por ejemplo, para visualización en 3 dimensiones a la hora de planificar operaciones, etcétera. Creo que son muy útiles, pero que son un complemento. Son un complemento. De hecho, estoy recordando ahora un estudio científico que se publicó el año pasado, en el que evaluaron la formación de profesionales médicos con tecnologías inmersivas en relación con la formación con métodos tradicionales, ¿no? Y vieron que las tecnologías inmersivas no eran más efectivas que otros métodos de educación en cuanto a aspectos como la adquisición de habilidades, la satisfacción, la confianza de los profesionales o incluso el tiempo de desempeño. Es decir, que no pensemos que estas nuevas tecnologías van a ser la panacea y que nos vamos a formar súper bien con ellas y que nos vamos a olvidar de otro tipo de educación y formación digamos más tradicional, entre comillas. Yo creo que va a ser algo complementario y igual no para todas las especialidades médicas, para determinadas especialidades médicas que sean más visuales, que se necesiten igual entornos más inmersivos, etcétera, pues van a ser mucho más útiles. Y luego el metaverso pues aún está un poquito en duda cómo el metaverso, de qué manera va a ayudar a formarse a los profesionales médicos. Yo ahora mismo el concepto de metaverso que estamos desarrollando, que todavía queda tiempo por desarrollarse y llegar al ámbito de la salud, yo lo veo sobre todo desde el punto de vista de la gamificación. La gamificación, digamos, un poco de manera muy simple es pues aprender jugando, ¿no? Y yo creo que va a ser muy, muy útil no solo para la formación de los profesionales, sino para también la educación en salud y la formación en salud a los pacientes. Muchas veces estamos olvidando que el metaverso igual muchas veces lo enfocamos como ayuda al profesional, ayuda al diagnóstico, etcétera, formación de los profesionales, pero yo creo que las tecnologías que rodean al metaverso y el futuro metaverso, yo creo que va a ser un recurso muy, muy útil para la formación, tanto de profesionales como de pacientes. Yo lo que pienso es muy alineado con todos, ¿no? Es necesario, es complementario, no tiene por qué ser mejor que la formación tradicional, pero, y en eso creo que estaremos de acuerdo aquí, en los foros en los que yo hablo siempre nos juntamos gente bastante friki de esto. Entonces, nadie dice lo contrario, estamos todos siempre bastante de acuerdo y creo que en esto también. O sea, como y todo en nuestra sociedad, pues todo lo que depende del organismo estatal, pues va tarde, ¿no? Y a mí me sorprende muchísimo que tú pones en un buscador formación en metaverso y tienes escuelas de negocios digitales de renombre, además, que ofrecen formaciones carísimas, para saber manejar el metaverso, poder ofrecer tus servicios y, sin embargo, pues algo tan elemental como una facultad de medicina todavía no ha integrado en sí opciones de metaverso para impactar positivamente en la vida de tus pacientes, pero ya desde primero de carrera. O sea, sí, totalmente. Pues nos pasa lo de siempre, que los que estamos aquí nos dirán, ¿tú harías algo? Vamos, yo iría de ponente todos los días, con lo poco que sé, iría a explicar cosas, va, venga. Pero todo va tan despacito que al final corremos más con la mente. Sobre todo hablo de las personas que les gustan, ¿no? Porque luego están los médicos, pues que no, ni creen en esto y si no tocan al paciente así, no con historias, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la única inmersión que he tenido en el metaverso fue con mi urólogo. Bueno, igual no fue una mala oportunidad para tener esa... Me interesa mucho esa... A ver cómo era. Exacto, cuéntala. Con mi urólogo, yo la única vez que voy a probarlo contigo. Venga, ponte estas gafas. O sea, era un metaverso un poco de andar por casa porque estábamos los dos juntos. Bueno. Pero las gafas, ¿sabes? Oye. Al hilo de esto, precisamente lo inmersivo para superar pruebas incómodas, vamos a decirlo así, viene muy bien, ¿eh? Hablamos de cosas dolorosas y hablamos de pruebas que puedan ser comprometedoras desde un punto de vista urológico o de cualquiera. Miguel Ángel, no cuentes detalles si no quieres. Mejor sin detalles, Miguel Ángel.
Solo queríamos la experiencia, nada más. El dato no redundante. O incluso, Alberto, para temas de fobias, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, le cuesta Sí. muchísimo hacerse una resonancia magnética, ¿no? Sí, de hecho, las tecnologías sí, tienen muchísimas. Las tecnologías inmersivas se están utilizando ya, de hecho, para tratamiento de adicciones, de fobias, tratamientos neuroconductuales, dolor crónico, para reducir la ansiedad en determinados tratamientos médicos. Vamos, niños, es que están ahí ya. O sea, no nos olvidemos que los niños necesitan también un entorno más o menos amigable. Es uno de los campos de uso que más se están explotando. Y esas experiencias han pasado ya la certificación de dispositivos médicos. Quiero decir que no son... Han ido con ensayos clínicos para evidenciar que si alguien tiene un problema, pues eso, sobre todo miedos y demás, e incluso depresión y pues utilizando esas tecnologías, por lo menos es el equivalente a la utilización de un medicamento o de alguna terapia pues habitual, ¿no? Son las denominadas terapias digitales, ¿no? Correcto, las terapias digitales. O sea, sí, son softwares, o sea, las terapias digitales son software robustos, basados en evidencia clínica y además están regulados por las autoridades competentes. Correcto. Es decir, son eficaces, transparentes, efectivos, tienen validación, tienen control, incluso se recetan por los médicos. Sí, y ahorran dinero. Sí, porque de hecho, José Miguel, el precio medio de este tipo de dispositivos o de terapias digitales está por debajo del precio medio de los medicamentos. Correcto, es uno de los puntos por los cuales se le da la opción al profesional médico o se aconseja. Pues, depende siempre del caso. Depende siempre del caso. O sea, no. Hay casos donde se utilizan en combinación con terapias convencionales, en combinación con medicamentos, depende del caso. Sí. Es muy frecuente que hayan terapias en las cuales la mitad del tiempo sea una terapia con un terapeuta, digamos, normal, y la otra mitad de la terapia pues sea con una aplicación, por ejemplo. Nos quedan 3 minutitos para que nos formule la última pregunta antes de que demos entrada a las preguntas del público. Como me habéis demostrado que tenéis una capacidad de síntesis brutal, vamos a ver si en 3 minutitos podemos resolver la siguiente. Bueno, es una pregunta obvia y que desde la sanidad y desde el mundo de los pacientes siempre es nuestro ideal, ¿no? Tener una historia clínica única, conjunta. ¿Y cómo creéis o la blockchain nos puede ayudar a llevar nuestro historial clínico siempre con nosotros y poder ir de la privada a la pública sin que me tengan que repetir los análisis? Qué pena, con lo bien que íbamos, Este es un terreno muy, muy pantanoso. Con lo bien que íbamos todo diciendo que sí, pues esto, mira, muy rapidito, no. ¿Vale? No, hay demasiados problemas, partiendo de la base de que el sector sanitario es en esencia conservador y todo el hype alrededor de tecnologías, digamos, sospechosas como puede ser blockchain y las añadidas, las ve con mucho reparo. Hay realmente problemas complicados, problemas técnicos, problemas de performance de las cadenas de bloques, problemas de el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿vale? Sería un poco largo, pero para abreviar, no lo veo en un futuro cercano. No tiene por qué ser utilizado el blockchain, puede ser cualquier otra base de datos, que tampoco pasa absolutamente nada. Sí es cierto de que el blockchain se puede utilizar para trazabilidad de algunas cosas, pero nuestras historias clínicas estarán donde estén, pero yo dudo muchísimo que estén bajo una cadena de bloques. Yo aquí voy a ser un poco la voz discordante, no porque lo que ha dicho José Miguel no sea cierto, que lo es, que el sector sanitario es conservador por definición, me ha tocado lidiar con ello muchas veces, sino precisamente por definición. Es decir, precisamente cuando asumimos las cadenas de bloques como una base de datos, estamos incurriendo en el sesgo que nos hace pensar que existen siempre mejores alternativas. Y vamos a analizarlo por partes, es decir, seguridad. Consideramos que no es buena idea usarlas por seguridad, pero nos daría un ataque a muchas personas saber la cantidad de brechas de seguridad que tienen las bases de datos convencionales en todo el mundo
o sea que en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, brechas de seguridad importantes de datos que se pierden o se fugan o son explotados por las empresas y no se sabe más. Algo que con una trazabilidad adecuada, por lo menos, no sucede eso de que no se sepa a dónde van. Por otra parte, confidencialidad, protección de datos. En Estados Unidos, HIPAA, en Europa, GDPR y el equivalente en otras partes del mundo. Volvemos un poco a lo de siempre, tanto con metaverso como con inteligencia artificial y también aplicable para Web3, cualquier tecnología de registro distribuido, como es blockchain. Es decir, encontrar un problema o describir un problema y encontrar su solución. Esa es la cuestión. Es decir, si el problema es la confidencialidad, muchas veces en el propio problema encontramos el camino para solucionarlo. Yo no creo que la blockchain sea una solución para la gestión de datos, pero puede ser perfectamente un complemento. Es decir, la gente hace 20 años no se fiaba de Internet para hacer sus compras, porque decían, ¿cómo voy a poner yo los datos de mi tarjeta de crédito en una página web? Estamos locos. Sin embargo, miremos cómo se hacen las cosas hoy en día. La cuestión es hacerlo con las medidas de seguridad adecuadas. Sabemos que blockchain es una palabra muy genérica para hablar de cosas que pueden hacer alusión a cadenas de bloques privadas, públicas, permisionadas, mixtas, es decir, de todos los tipos. La cuestión aquí es, de nuevo, como pasa con la inteligencia artificial, aplicar cada herramienta para cada solución y no aplicarla solo por moda. Y termino ya únicamente diciendo que es algo que ya se hace, como bien ha dicho José Miguel, en cuanto a trazabilidad de datos para farmacia, pero se puede utilizar para trazabilidad de datos de componentes hemáticos, de plasma sanguíneo, de glóbulos rojos, etcétera, que en algunos países, como en Estados Unidos, ya se están utilizando blockchains privadas para gestión de datos. La clave es, yo no tengo por qué poner mis datos en un lugar verificable, eso es obvio, es algo de cajón, pero ya existen medios para utilizar, digamos, cajones desastre o espacios, lo que llaman Trusted Execution Environments, espacios privados a los cuales tú con la blockchain garantizas esa trazabilidad de los datos y el acceso a las mismas por parte de quien tú decidas. Tú, como paciente, decides si el profesional sanitario, yo qué sé, la aseguradora o quien corresponda, tiene acceso o no. Es decir, no olvidemos que esto no es el fin, ni la panacea, ni una solución, sino otra herramienta más. Y yo, en base a todo esto que he dicho, considero que sí va a tener su lugar. Más pronto, más tarde que temprano, pero es algo que puede tener su lugar perfectamente, insisto, utilizado de la manera adecuada y no de cualquier forma. David, Miguel Ángel, 30 segundos cada uno. Muy rápido. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo en parte con José Miguel y con Alberto. Alberto es yo creo que es un súper defensor del blockchain, de las aplicaciones del blockchain en salud. A ver, viendo un poco lo que opinan expertos tanto en España como fuera de España sobre la aplicación del blockchain en salud, es cierto que hay muchas dudas. Hay muchas dudas de la aplicabilidad del blockchain en salud, más allá de aspectos o temas puramente burocráticos o administrativos, si queréis. A ver, muchos expertos opinan que yendo un poco a España, no yendo a nivel internacional, yendo un poco a España, como un poquito más breve, David, por favor. Como decía José Miguel, hay muchas, digamos, incompatibilidades con la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Esto es un aspecto importante a tener en cuenta. Rápidamente, lo que decía, para finalizar, hay muchas dudas en cuanto a que el blockchain puede aplicarse en salud, más allá, como digo, de aspectos burocráticos y administrativos. Yo voy a ser súper breve, porque yo, escuchándoos a todos, me bajo aquí al planeta Tierra y digo, ¿y cuándo va a haber alguna propuesta de ley que empiece a pensar en las personas? Y basándome en una pregunta como la que hace Isma Fuentes aquí, ¿por qué no se democratizan los datos de los bancos de imágenes de los BIRATS o de los PIRATS, en el caso de próstata, etcétera, para que cualquier profesional pueda tener acceso a ellos y poder comparar para curar a personas? Porque los datos están protegidos, bla, bla, bla. Bien, hemos llegado a tal exigencia en esos términos que nos olvidamos de lo realmente importante, la persona que se va a beneficiar de que un profesional pueda comparar su caso con otro. Entonces, la historia clínica, pues sí, evidentemente, ya lo ha dicho José Miguel primero, no, pero lo bonito, lo interesante y lo que realmente nos ayudaría a todos es que
no solo la historia clínica, se pudiera compartir en un medio cerrado, organizado y obviamente por profesionales, no que cualquier maruja pudiera decir, vaya, mira, ¿vale? Pero que se pudiera determinar el uso de todos los datos de todos los pacientes en apoyo al resto que puede seguir viendo luego. Porque hay mucha información, pero no la ve quien tiene que verla. Bueno, hay buenas noticias, ¿eh? Lo único en que se está utilizando blockchain ahora mismo es en la trazabilidad de ensayos clínicos, ¿vale? Porque hay muchísimos actores y hay que presentar todo muy bien y hay que justificarlo. Y lo siguiente, eso que has dicho, Miguel Ángel, se está haciendo. Hay un espacio europeo de datos de salud. Hay espacios donde ya hay datos clínicos por patología, incluyendo imágenes y datos, para que posteriormente los profesionales, anonimizados, debidamente anonimizados, para que los profesionales puedan hacer las preguntas posteriores y encontrar los diagnósticos o las mejores de tratamiento. Es decir, eso existe. Es más, se ha demostrado de que, y ya sigo con lo de Alberto, las bases de datos que menos ataques tienen son las que están de libre acceso, por así decir. ¿Por qué? Porque son anónimas, evidentemente. Tienen unos datos que no les interesan a los comercios. O sea que hagámoslas más transparentes, ¿vale? Y compartámoslas más. Vale, Nuria, pues damos paso a las preguntas de los oyentes. Aquí, como os decía antes, brevedad, cada uno vamos a intentar que respondáis a cada una de las preguntas y 2 minutillos nos quedan. Es que realmente hemos comido el tiempo. Sí, sí. Para salir de todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿cuál es vuestra visión sobre la fisioterapia en el metaverso? ¿Quién responde a Bea? Muy breve, Alberto, muy breve. Desde mi ignorancia, difícil, ¿no? Me doy por aludido. Mira, en sentido muy, muy corto, muy estricto. Evidentemente, para un fisioterapeuta que haga su trabajo con las manos, tenemos que estar hablando, en mi opinión, de un horizonte a medio o largo plazo, pero no por ello inexistente, tecnología áptica, en 2 palabras. Es algo que a día de hoy no tenemos, en lo que ya se está trabajando, es decir, en la posibilidad de que no solo visión, oído y demás, sino que también el tacto, la presión y ese tipo de información sensorial pueda realizarse a distancia. Es decir, es algo que ya se está trabajando en ello, pero claro, a nivel básicamente de experimentación muy básica. De otra manera, el mismo tipo de perspectivas que podríamos tener con cualquier otra especialidad médica más paramédica en el sentido de interacción con el paciente. Así que en resumidas cuentas, mismas perspectivas que para otras áreas médicas y a un horizonte de mayor largo plazo, gracias a la tecnología áptica, creo que se van a poder hacer muchas mayores intervenciones de las que podría parecer a día de hoy. Bueno, hay servicios con realidad aumentada para rehabilitación musculoesquelética, por ejemplo. Es que, de hecho, o sea, ya hay programas de rehabilitación a través de terapias digitales supervisadas por fisioterapeutas profesionales. O sea que es una realidad ya, pero que en el futuro, como dice Alberto, va a ser mucho más. Exacto. Bueno, no tenemos más tiempo para más preguntas. Se han quedado un montón, ¿eh? Un montón. Que nos las manden, que nos las manden. Sí, lo que quería comentar, que quedan reflejadas en el chat del evento. Así que invito a nuestros ponentes a que, si son tan amables, en un ratito que tengáis, de respuesta a nuestro público, que la verdad es que no han parado de hacer preguntas durante toda la hora. Y ya, bueno, agradeceros el nivelón de esta mesa, ha sido fantástica. Muchísimas gracias a los 4 y muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis también a través del streaming. Y antes de despedirnos, solamente una cosita. Recordamos que el próximo 31 de marzo, las Nurias Teams, llegamos al MetaWorld Congress. Tendremos allí una mesa en directo especial desde allí, donde hablaremos sobre mujeres disruptivas en el metaverso. Así que si estáis por allí, pasaros, nos vemos, nos tomamos una cerveza, nos desvirtualizamos. Si no podéis, os daremos el link para que nos sigáis en streaming. Y recordaros también que tenemos un sorteo para que podáis asistir gratis. Así que aprovechar que mañana lo cerramos. Un abrazo enorme y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Un placer, chao. Adiós. Adiós. Chao.